Señor, te entregamos este momento. Te pedimos, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo guiando la mente y el corazón de Laura, que seas tú, Señor, hablándonos a través de ella, que seas tú poniéndole a ella las palabras precisas, que sabes que somos lo que necesitamos cada uno de los que estamos acá, porque no es casualidad que estemos hoy acá, no es casualidad que hayamos podido llegar temprano, o que se hayan presentado tantas dificultades y que a pesar de todo estemos aquí, Señor, dispuestos y sedientos de ti. Toma el control, Señor, de este salón. Aleja, Señor, todo espíritu de distracción, todo espíritu que no quiera que hoy escuchemos este mensaje tan maravilloso que tienes para darnos. Ayúdanos, Padre amado, a abrir nuestros oídos espirituales para poder recibir este mensaje que sabemos, Señor, que hoy va a marcar la diferencia en nuestro caminar contigo. Pongo en tus manos a cada una de estas personas y a sus familias acá representadas, y que con lo que vamos a recibir hoy de alimento espiritual también reciban bendiciones él y sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Como les dijo al principio, estamos en el vacacional del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando a mí me dijeron que me tocaba el tema del bautismo en el Espíritu Santo, yo dije, ¿cómo así que el bautismo en el Espíritu Santo son dos bautismos diferentes? O es que uno se bautiza una vez y ya, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde la encuentro? Y empecé a tratar de buscar diferentes citas bíblicas en las que hablaran específicamente del bautismo en el Espíritu Santo para poder hablarles a ustedes hoy de este tema. Resulta que en la preparación pues como de buscar información de donde podría encontrar cosas, había buscado en muchas partes y mi abuela llega de Estados Unidos la semana pasada, el viernes, y me dice, Laura, tengo una charla que quiero que escuches, que ya no sabía, yo tenía que preparar esta charla. Me dice, es un señor que estaba escuchando en Estados Unidos y el tema de la charla que la abuela dice que quiere que escuches se llama Recibiendo el Espíritu Santo. Y yo empiezo a escuchar la charla y empiezan a hablar de todo el Espíritu. Voy a empezar a tomar notas, además de todas las que ya había tomado, de las cosas nuevas que aparezcan ahí que yo no había aprendido. Cosas importantes, por ejemplo, con las que voy a arrancar en este instante. En los 4 evangelios donde nosotros nos narran toda la vida de Jesús, hay solamente 4 cosas que aparecen en los 4 evangelios. A mí eso me llama mucho la atención. Y yo dije, ¿cómo así? En los 4 cosas. Y esas 4 cosas son la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús, que muchos pueden considerar que es una sola cosa, pero son 3. Y la 4ª cosa de la que se nos habla en los 4 evangelios es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces yo decía, bueno, yo estaba tratando de buscar dónde encontrar y ahora me doy cuenta de que los 4 evangelios nos hablan del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos entonces a empezar leyendo las citas en las que nos hablan de eso. Es fácil de recordar, técnicamente, en el orden de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo vamos a encontrar en Mateo 3, en Marcos 1, en Lucas 3 y en Juan 1. Entonces 3, 1, 3, 1 en el orden en el que está. ¿Alguien tiene Biblia que me quiera ayudar a leer los versículos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3, 1, 3, 1. Fácil. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. 3, 1, 3, 1. En Mateo hablan del bautismo en el Espíritu Santo en Mateo 3, 11. ¿Alguien tiene o yo les leo acá? Les puedo leer. Mateo 3:11, en Marcos está en Marcos 1:8, en Lucas 3:16 y en Juan 1:33. 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gracias. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Juan el Bautista. Y Juan está diciendo, el bautismo que yo hago es un bautismo de arrepentimiento, pero viene detrás de mí alguien, que yo ni siquiera soy digno de desatarle los zapatos, las sandalias, y eso os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En Marcos 1:8 nos
dice también Juan el Bautista: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En Lucas 3:16 también está hablando Juan el Bautista. ¿Alguien la tiene? ¿La tiene? Él tomó la palabra y les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Ahí también está hablando Juan, y si uno mira estas tres citas que acabamos de leer, nos hablan casi en los mismos términos. Un bautizo en agua, un bautizo de arrepentimiento, pero viene alguien después que nos bautizará con Espíritu Santo. Y finalmente, en la cita Juan 1:33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quién vas a descender, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. gracias. Entonces uno mira las cuatro citas que acabamos de leer y nos hablan de dos bautizos diferentes. Uno que es un bautizo en agua y el otro que es el bautizo en el Espíritu Santo. Empezamos a mirar entonces cuáles podrían ser las diferencias que hay entre ellos y encontramos que el bautizo en agua es un bautizo de arrepentimiento, que uno, cuando decide creer en Jesús, decide bautizarse, arrepentido, y se bautiza en agua, o incluso cuando éramos pequeñitos nos bautizaron en agua, pero después uno puede hacer como la renovación de esas promesas bautismales. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo que, según lo que leímos, da Jesús. Entonces no es algo que yo diga, voy a simplemente con un acto físico representar que estoy siendo bautizada en el Espíritu Santo. Es un don, y eso es quizá lo que queremos que quede claro en la charla de hoy. El bautismo del Espíritu Santo es un don, recibir el Espíritu Santo es un don, porque el Espíritu Santo como persona es el don más grande que nosotros podemos recibir, y no es algo que yo diga, listo, voy a bautizarme físicamente con algo y lo recibo. Es una promesa que Jesús nos deja y que nosotros podemos recibir después. Quiero leerles, además de estas citas en las que nos mencionaban esos bautismos, una en la que Jesús directamente está hablando con una persona que se llama Nicodemo. Nicodemo es un fariseo que va a buscarlo a él en medio de la noche porque lo reconoce como maestro y le quiere preguntar qué tiene que hacer él para entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús le dice, está en Juan 3, desde el versículo 3: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puedo nacer uno cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez dentro del vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le contesta, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, mas lo que nace del Espíritu es espíritu. Así que no te extrañes que diga que tienen que nacer de nuevo. Entonces ahí nos habla nuevamente de los dos nacimientos, o los dos bautismos: el bautizo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces cuando nosotros nacemos de nuevo? En principio nos hablaban del bautismo en agua. No significa que tiene que hacerse necesariamente ese orden. Yo creo que en este grupo nos han enseñado que teniendo una relación personal con Dios nos vamos a dar cuenta que Él se sale de todos los esquemas que nosotros inicialmente habíamos trazado, y que incluso, y en la Biblia también está, hay personas que pueden recibir primero el bautismo en el Espíritu Santo y luego son bautizadas en agua. Entonces no es que tenga que hacerse en ese orden, pero por la forma en que estaba descrito inicialmente, sí era como ese el orden en el que inicialmente se dan las cosas. ¿Qué pasa cuando uno es bautizado en agua? Bautizarse significa sumergirse. Entonces, en el principio, cuando las personas se bautizaban, los sumergían completamente, y con eso representaban pues que se arrepentían de los pecados, y cuando salían nuevos, limpios de los pecados que habían tenido en ese momento y arrepentidos pues, de lo que había sucedido. Así es como nosotros podemos entender el bautismo en agua. Es un bautismo de arrepentimiento en el que yo me sumerjo y cuando salgo como una nueva criatura. Pero para yo caminar en esa nueva naturaleza, en esa nueva criatura en la que soy, necesito recibir el Espíritu Santo.
porque si no es muy difícil tratar de caminar en la nueva naturaleza en mis propias fuerzas. Básicamente es imposible. Uno no puede, por más que uno quiera, en sus propias fuerzas, caminar en la nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu, si no ha recibido el Espíritu Santo. En ese sentido, entonces, a uno le quedan como varias inquietudes y uno dice, ay, ¿y entonces yo cómo hago para recibir el Espíritu Santo? ¿Tengo que hacer una cosa específica? ¿Me tengo que centrar en algo particular? Pues, ¿cómo hago para recibir ese bautismo del Espíritu Santo? Y yo les quiero contar lo que a mí me pasó. Resulta que yo empecé a venir a este grupo, después de que Mariana me invitó, y cuando yo empecé a venir, lo primero que hicieron fue que al final de la charla, pues yo pasé a que oraran por mí y oraron por mí. Y cuando oraron por mí, a mí me pasó una cosa muy particular y es que yo me empecé a balancear mientras oraban por mí. Y era una cosa muy extraña que yo no entendía, pues por qué había pasado. Yo, bueno, listo, yo me fui para la casa muy tranquila. Después vine otra vez, otra charla, y cuando oraron por mí y yo me caí. Yo dije, bueno, me caí. Yo he sido una persona racional en muchos sentidos, pues mi formación es de ingeniería y así en adelante. Entonces yo dije, listo, pues me caí. Yo había visto por televisión que la gente se caía, pero me caí. Vine después a otra charla y otra vez oraron por mí, otra vez me caí. Y yo dije, ay, ¿será que yo tengo algo malo? Pues yo, ¿por qué me caigo? ¿Qué es esto tan raro que me pasa? Y en realidad no era que yo tuviera algo malo. Es que yo había recibido el Espíritu Santo y yo no era consciente de que lo había recibido. Tan no consciente de que lo había recibido que de hecho después estábamos cerca de él, mucho tiempo después, año y medio más o menos, en una clase de Biblia, y en esa clase de Biblia hablaron del bautismo en el Espíritu Santo porque alguien hizo una pregunta. Y la pregunta estaba referida como a que si usted no tiene la certeza de que tiene el Espíritu Santo, pídalo. Porque el Padre ha dicho que a todo, pues que si nosotros como padres humanos damos cosas buenas a nuestros hijos, como Dios, que es nuestro papá perfecto, no nos va a dar el Espíritu Santo. Él siempre va a dar el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Son palabras de Jesús. O sea, pidan el Espíritu Santo porque lo va a dar al que se lo pida. En ese sentido, yo estaba en esa clase y yo dije, ay, yo no sé si yo tengo el Espíritu Santo. Pues de verdad, yo a partir de ese momento como que me desenfoqué. Usualmente en las clases de Biblia yo escribo y yo dejé de escribir. Yo era como, ¿será que yo sí tengo el Espíritu Santo? Y tenía esa inquietud muy grande en mi corazón. ¿Será que sí lo tengo? ¿Será que no lo tengo? ¿Yo qué estoy haciendo? Pues no sé. Entonces yo terminé la clase, yo ya no había prestado más atención y me acerqué así súper pacífico donde Pablo en un rinconcito. Y yo, Pablo, yo tengo una pregunta. Yo no estoy segura de si yo tengo el Espíritu Santo. Y Pablo me dice, ora por mí. Y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Esta noche cuando llegues a tu casa, antes de acostarte, en tu lugar secreto, te vas a pedir a Dios que te dé la convicción de que tú tienes el Espíritu Santo. Si todavía sientes que no lo tienes, lo vas a pedir. Y si después de pedirlo sigues sintiendo que no lo tienes, le vas a decir que por favor te dé la convicción de que tú lo tienes. Entonces yo llegué a mi casa muy juiciosa, como con mucho susto, pero no susto como de miedito, sino como emocional. Entonces yo llegué, listo, a mi casa, normal, me encerré en mi habitación, apagué las luces, prendí una velita, y yo empecé a orar, y yo le decía a Dios, Dios, yo quiero sentir en mi corazón que yo tengo el Espíritu Santo. Y yo empecé a orar en ese sentido. Por favor, dame convicción, por favor, ayúdame a que yo lo experimente y que lo sienta. Lo que yo les voy a decir puede resultar desmotivante para muchos. Yo sentía paz en mi corazón, pero sobrenaturalmente no pasó nada. Hay personas a las que reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y tienen manifestaciones y sienten un calor interno, sienten calor en el estómago, sienten que algo cambia. Yo no sentí nada de eso. Entonces, Pablo muy bien sabía lo que quizás iba a pasar en esa noche y él me dijo, aún cuando usted no sienta nada, siga pidiendo que tenga convicción. Y yo era ahí, yo, bueno Dios, dame por favor convicción. Y yo me acordé de la palabra de Dios que habíamos leído, en la que Jesús dijo que si nosotros pedíamos el Espíritu Santo, lo recibiríamos. Y yo dije, listo,
yo me pego a esta promesa, Señor, y te pido que como tú cumples tus promesas, envíes tu Espíritu Santo a habitar en mí, a morar en mí, que yo tenga convicción de que yo lo recibí. Y yo me acosté tranquila en ese momento. A partir del otro día, esto que les voy a contar es una cosa muy particular, pero es algo que es necesario. Sabemos que el enemigo empieza a hablar mentiras. Entonces hay mucha gente a la que cuando no tiene una manifestación así real, el enemigo le empieza a decir, no, es que usted no se merece el Espíritu Santo, y a mí me pasó. Entonces al otro día como que yo sentía, no es hija, pues usted no se lo merece, no sé qué. Yo decía como no, yo lo callo porque eso son mentiras, y con la palabra, que es la espada que nos da para atacar esas mentiras del enemigo, yo decía, listo, es mentira, yo estoy segura por la promesa que yo leí, que yo recibí, que yo creo. Y en esa promesa yo estoy segura de que recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué les estoy contando esto? Cuando a mí me asignaron el tema del bautismo del Espíritu Santo, yo decía, ¿yo cómo voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo si yo no he experimentado dones sobrenaturales relacionados con las personas que reciben ese bautismo? Pues, ¿será que yo sí tengo la propiedad para hablar de ese tema y sí tengo la autoridad para hablar de ese tema? Y Dios me decía, como descanse tranquila, que usted sí tiene el Espíritu Santo y hable del tema tranquilamente. Es para que lo tengamos presente y para que no nos dejemos engañar por las mentiras del enemigo. Él solamente hace varias cositas malas: mentir, engañar y destruir. Pues engañar, destruir y robar. No nos dejemos robar las verdades que Dios ha dicho sobre nuestra vida por las mentiras que Él quiera decir, si no hemos experimentado la sobrenaturalidad como otras personas lo han experimentado. Nos han dicho muchas veces acá también, Dios tiene una relación particular con cada uno, y en esa relación particular que cada uno tiene con Él podemos experimentar de forma distinta ese bautismo, y lo más importante es que tengamos la certeza de que Dios no miente y que si Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Que nos creamos eso para nuestra vida y podamos caminar con tranquilidad en ese sentido. Bien. Como les mencionaba, cuando nos bautizamos en agua, pues la persona vieja queda ahí, nace una nueva persona, y esa nueva persona, para que sea capaz de caminar en el Espíritu, pues solito no puede, el Espíritu Santo viene y es el que nos permite y nos da la fortaleza para poder caminar en él. Voy a leer a continuación una cita que está, bueno, no la voy a leer textualmente. En Mateo 3 nosotros encontramos la narración del bautismo de Jesús. Y cuando encontramos la narración del bautismo de Jesús, se nos cuenta que cuando Jesús fue bautizado, Él fue sumergido en el Jordán, y cuando salió del Jordán, del agua, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Él, y se escuchó audiblemente una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchando diferentes personas que hablaban del bautismo del Espíritu Santo, decían algo puntual. Jesús en ese momento fue bautizado en agua, y cuando salió, bautizado también en el Espíritu Santo. Quizá nosotros no escuchamos de forma sobrenatural una voz que nos dijera, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero así como Jesús, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, es Hijo amado de Dios en quien Él se complace, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Somos amados por Él y Dios se complace en nuestras vidas. Entonces esas tres verdades son muy importantes. Reconocernos y sabernos hijos de Dios, sabernos amados por Él, porque Él es un papá que nos ama con infinito amor, y además reconocer que Dios se complace en nuestras vidas. No en nuestra vieja vida, porque para Él las cosas viejas pasaron, sino en la vida nueva que vamos teniendo cada día. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, porque no significa que porque yo haya recibido el Espíritu Santo nunca jamás me vaya a equivocar. Me equivoco, pero me arrepiento, vuelvo donde Él, le pido perdón por los errores que cometí y sigo caminando, ¿cierto? Sigo enmendando el camino y voy por el camino que Él quiere que yo vaya. Ahora bien, resulta que si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay una cita con la que muchos de los que hicimos la confirmación en la Iglesia Católica nos explicaban lo que en ese entonces desde la tradición o muchos hemos escuchado como los dones del Espíritu Santo. Entonces a nosotros cuando nos preparan para la confirmación, a los que los han preparado para la confirmación, nos hablan de los dones del Espíritu Santo y nos hablan de una lista.
Esos dones realmente son características del Espíritu Santo, que cuando Él viene a nuestra vida y viene a morar en nosotros, llega con esas características. Ahora, ¿quién tenía esas características en plenitud? Jesús. Y nosotros, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos una tarea nada sencilla, que es llegar a la estatura de Jesús, ¿cierto? Eso no es algo que nuestras fuerzas podamos hacer, es la tarea que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros cada día. No significa que no tengamos esas características del Espíritu Santo, porque Él no puede llegar simplemente con un pedacito de lo que Él es. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo le quisiera regalar a alguien la Biblia, esta Biblia, y le digo a Manuela, por ejemplo, Manuela, te voy a regalar esta Biblia mañana. Y llega el día de mañana y yo a Manuela solamente le regalo la primera hoja. Y le digo, mire, ahí le regalé la Biblia, que fue la primera hoja. Así no es como Pera. Si yo le dije que le iba a regalar la Biblia, es porque le voy a regalar la Biblia completa. Y la Biblia completa se la entrego a Manuela. ¿De qué depende que Manuela conozca lo que hay en la Biblia? De que la lea, de que la estudie, de que la abra y de que tenga de verdad relación con ese regalo que yo le di. Asimismo, el Espíritu Santo en nosotros. Llega a morar el Espíritu Santo como una semilla, muchas personas dicen que está ubicado pues como en el estómago, y a medida que nosotros tenemos relación con Él, intimidad con Él, va creciendo esa semilla que recibimos y empezamos a dar frutos. E incluso nos son dados dones sobrenaturales que el Espíritu Santo requiere que nosotros tengamos para ayudar a edificar su iglesia. ¿Cuáles son esas características que nos enseñaron desde la tradición? Entonces las voy a leer en Isaías, dice, están hablando de Jesús, dice en Isaías 11, desde el tronco de Jesé sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, fuerza, conocimiento, temor de Dios, y acá en mi Biblia dice prudencia. Según las versiones que leamos vamos a encontrar unos diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a partir de esta, mirar, inclusive en otras partes cómo aparece, y entender qué significan esas características que hemos recibido. Cuando yo era muy chiquita, muy pequeñita, yo estudiaba mucho en el colegio, mucho. Y cuando yo escuché por primera vez en el colegio del Espíritu Santo y escuché que el Espíritu Santo daba sabiduría, yo pedía sabiduría. Y yo era Espíritu Santo, por favor dame sabiduría, por favor dame sabiduría, por favor dame sabiduría, por favor dame sabiduría, y yo lo secaba. Y cada que yo iba a estudiar yo decía, dame sabiduría. Resulta que haciendo esta charla yo me di cuenta que la sabiduría que recibimos del Espíritu Santo no es la sabiduría humana. Entonces yo dije, estoy pidiendo pensando en una cosa y realmente la sabiduría que da el Espíritu Santo es otra. Seguramente a muchos hablamos de sabiduría y tenemos como la concepción de la sabiduría del mundo. Yo hoy les quiero contar lo que significa la sabiduría como característica del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona sabia según la característica del Espíritu Santo? Una persona que es capaz, no capaz por sí misma, sino que tiene la gracia como don recibido de Dios de ver las cosas con los ojos de Dios. No es un sabio el que tiene las respuestas a todas las preguntas. Él va a saberlo todo. No. Ese no es el sabio del Espíritu Santo. El sabio, como característica del Espíritu Santo, una persona sabia como el Espíritu Santo es una persona que tiene la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Y no solamente limitarse al ver, también es una persona que es capaz de oír con los oídos de Dios. También es una cosa que es capaz de amar, una persona que es capaz de amar con el corazón de Dios, y es una persona que es capaz de juzgar, no como señalar, sino de saber qué es bueno y qué es malo, según como Dios lo ve. Entonces no es sabio el que tiene la respuesta, sino el que es capaz de ver, el que es capaz de oír, el que es capaz de amar, y el que tiene la capacidad de discernir según el Espíritu Santo le da esa gracia. ¿Qué es una persona que tiene entendimiento?
Entonces a uno le hablan de entendimiento y uno dice, no, el entendimiento es el que le explican todo y todo lo entiende rápido. Entonces yo también cuando era chiquita decía, listo, sabiduría no solamente quiere entendimiento, a mí que me expliquen y que yo entienda rápido, porque yo necesito entender rápido, porque si no, ¿cómo voy a ser sabia? No puedo. Entonces yo pedía, listo, sabiduría, entendimiento. Ah, el entendimiento no es eso. El entendimiento de que le expliquen y que entienda rápido no es el entendimiento como característica del Espíritu Santo. La característica del Espíritu Santo del entendimiento se refiere a la gracia de, en intimidad con Dios, poder entender hasta donde el Espíritu Santo nos quiera expresar en ese momento el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces es desde dentro de la intimidad con Dios entender la forma en que Dios ha diseñado el plan. No que le expliquen rápido y entiende, no, ese es el del mundo, sino que de verdad en intimidad tengan la gracia para comprender eso. En Corintios se nos habla de que el Espíritu Santo nos permite a nosotros entender cosas que ojos no han visto y oídos no han oído. Ese entendimiento al que se refiere es precisamente ese entendimiento que se da en intimidad. Si ojos no lo han visto y oídos no lo han escuchado, es porque la única forma de que yo lo comprenda es cuando el Espíritu Santo me lo revele a mí y me lo haga entender a mí particularmente. Entender además, referido a la gracia del Espíritu Santo, se refiere también a esa promesa que Jesús nos da cuando nos habla del Espíritu Santo. Él nos dice, les voy a enviar el Espíritu Santo y Él les hará entender todo lo que yo les he dicho. No es simplemente entender la superficialidad y leer desde la Biblia como, yo quiero entender rápidamente cómo era Jesús y rápidamente lo leo y miro las características y cómo se comportaba y demás. No, es entender de verdad cada una de sus enseñanzas, entender su palabra. Por eso acá en el grupo nos han dicho muchas veces, cuando abran la Biblia y cuando queramos leer la Biblia y cuando queramos acercarnos a la palabra de Dios, pidamos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos permite entender desde esa intimidad que tenemos con Él lo que realmente nos quiere decir esa palabra que está ahí en ese momento escrita para nuestra situación particular y para el contexto que estamos viviendo. El tercero, el consejo. Entonces este sí es más parecido, pero no es exactamente igual. ¿A qué me refiero? El Espíritu Santo nos aconseja a nosotros, pero no es un consejo que contradice las cosas que Él mismo enseña. Es un consejo que de hecho va muchas veces en contravía con los consejos que le da uno el mundo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí particularmente cuando tengo dudas respecto a tomar una decisión suelo pedir consejos. Y en principio yo pedía consejos al azar y me llegaban una cantidad de cosas súper diferentes, pero a las personas que yo conocía, que llevaban un tiempo caminando con Dios y que tenían una relación de verdad de intimidad con Dios, me decían siempre lo mismo. Entonces, las personas del mundo me decían un montón de cosas todas rarísimas, pero las personas a las que yo les preguntaba específicamente me decían lo mismo. Y eso lo mismo era incluso lo que yo, pidiéndole a Dios en oración, Él me decía. Entonces me confirmaba eso que Él ya me había aconsejado. No todo el mundo tiene el don del consejo, hablándolo como un don especial, pero si todos tenemos el Espíritu Santo y como una característica de Él es el consejo, Él nos aconseja a nosotros en intimidad. ¿Listo? Esa intimidad necesita que nosotros le digamos que necesitamos consejo. Yo no puedo esperar que el Espíritu Santo me aconseje sobre un tema si yo nunca le consulto. Yo no puedo esperar que mi mamá me diga o me aconseje sobre cómo hacer mejor el arroz en la casa si nunca le pregunto. Solamente por el hecho de que yo me esté equivocando en una cosa no significa que la mamá de un día para otro me va a decir venga para eso. Si yo quiero recibir el consejo y quiero que el Espíritu Santo me aconseje, yo le pido que por favor me aconseje. ¿Cómo? En intimidad. Entonces en esos espacios de oración y intimidad yo le pido que por favor me aconseje y Él nos aconseja. El siguiente es uno que depende de la versión en la que uno lo vea, está escrito como fortaleza o está escrito como poder. Cuando yo estaba mirando qué significaba la característica de la fortaleza,
No es simplemente la persona fuerte que es así súper atlética y es capaz de levantar no sé cuánto peso en lo que tenga que hacer allá en la calle, en el gimnasio o donde quiera que lo haga. No es esa persona. O el que es capaz de empujar un carro, esos que uno ve a veces en los programas de televisión o que los cogen con la boca y los arrastran. No es esa persona. Una persona fuerte que tiene la característica de fortaleza del Espíritu Santo porque Él le da esa gracia es una persona que primero es capaz de resistir en las tribulaciones. A veces a nosotros nos narran, cuando miramos en las escrituras, las personas que murieron martirizadas. Esas personas tenían la fortaleza del Espíritu Santo, porque uno no entiende cómo de otra manera una persona que está apedreando puede seguir en calma. Es el Espíritu Santo el que da esa fortaleza. Y también las personas que en condiciones muy difíciles, que uno dice, esta persona cómo lo hace, son capaces de seguir. No porque sean capaces en sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo les da esa fortaleza para seguir avanzando. Ahora, si lo leemos en la versión en la que nos hablan, como el Espíritu de poder, es porque el Espíritu Santo a nosotros no solo nos da fortaleza para asumir esas situaciones difíciles y para resistir a lo que nos vayamos a enfrentar más adelante, sino que nos da poder para que tengamos autoridad y podamos hacer muchísimas cosas que no podríamos hacer sin él. Ciencia, la característica de ciencia o la característica de conocimiento también es súper diferente a la del mundo. Uno normalmente piensa en una persona científica y una persona científica se la imagina en un laboratorio. La bata, la gafa, ahí mirando como la característica. El don de ciencia o de la característica de ciencia que nos da el Espíritu Santo cuando entra a morar en nosotros es esa gracia que nos permite, a partir de la creación, admirar la grandeza de Dios. Así está definida esa característica específicamente. Y al ver esa creación y al identificar en esa creación la obra de Dios, reconocer también ahí el amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros. Reconocernos como lo que somos, muy pequeños ante toda la creación, pero también reconocernos muy amados, porque muy amados como hijos suyos hizo un montón de cosas para nosotros. Y finalmente vamos a hablar del temor de Dios. Este sí es el más particular, porque normalmente cuando uno le hablan de temor, uno se imagina la sensación que tienen las personas cuando ven una película de terror, o el susto impresionante que tienen las personas cuando le dicen no se meta por allá, que por ahí espanta. Realmente el temor de Dios es una cosa muy diferente. Es un temor que surge del amor. ¿Cómo así? Si yo amo a Dios, yo quiero agradarle a Dios. El temor de Dios está relacionado con eso. Como yo quiero agradarle a Dios, yo no quiero fallarle a Él. Esa sensación de querer agradarle a Dios en lo que hacemos es la que da la característica del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces hemos visto que desde la tradición se nos habían enseñado unas cosas como dones específicos del Espíritu Santo, pero que se refiere realmente a características que Él tiene y Él como persona espiritual morando en nosotros puede manifestar a medida que crece en nosotros cuando lo alimentamos o cuando decidimos que de verdad vamos a tener intimidad con Él. Voy a tomar. Ahora, quiero leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Yo lo tengo acá. En el capítulo 1, en el versículo 4. En el capítulo 1 en general se nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Y en ese versículo específicamente se nos habla de las últimas palabras que Jesús dio a los apóstoles antes de ascender al cielo. Entonces aquí dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Más adelante, si uno sigue leyendo en Hechos de los Apóstoles, se encuentra con el acontecimiento de Pentecostés.
Y en Pentecostés es cuando llega esta promesa sobre los apóstoles. Ahora, una persona que lea esto desde la literería dice, ay, esa promesa que Jesús les dio era solamente para los apóstoles. Y de hecho hay personas que creen que el Espíritu Santo es una promesa que solamente se derramó sobre los apóstoles en ese momento de Pentecostés. Pero resulta que no es así. Y que si uno sigue leyendo, o sea, si uno para de leer ahí Hechos de los Apóstoles, se puede quedar con esa impresión. Pero si uno sigue leyendo, más adelante lo que pasa, no tiene que avanzar realmente mucho más, hasta que se dé cuenta de que una vez recibido el Espíritu Santo empiezan a pasar un montón de manifestaciones sobrenaturales, los apóstoles empiezan a hablar en diferentes lenguas, las personas que están ahí con ellos empiezan a escuchar cada uno en su idioma y empiezan a decir que esas personas estaban borrachas. Y entonces Pedro, que antes de recibir el Espíritu Santo había tenido quizás cierto temor respecto a unas cosas, con toda autoridad, con la autoridad que da el Espíritu Santo, da un discurso muy sentido en el que les dice a estos que están diciendo que están borrachos que no es ninguna borrachera, que esto que ellos han recibido es la promesa que desde el Antiguo Testamento estaba mencionada y que es que van a recibir el Espíritu Santo y que, como está en Joel, pues los hijos y las hijas profetizarán y hablarán en lenguas y pasarán las cosas que ellos están experimentando. Una vez que Pedro les dice eso, la gente alrededor dice, bueno, ¿y nosotros entonces qué tenemos que hacer? Pues porque dicen, no, yo también quiero. ¿Qué hago? Y Pedro les dice tres cosas. Dice, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la primera parte de la escritura en donde yo encontré que nos decía que el Espíritu Santo era un don. Un don. Es decir, si estamos esperando recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas y manifestarse con un montón de otros dones adicionales que Él tiene que tener, no debemos perder de vista que el mayor don es el Espíritu Santo. Los otros dones van a llegar en la medida en que Él quiera que nosotros los tengamos para edificar su iglesia, pero el mayor don que nosotros recibimos es el Espíritu Santo. Ahora, más adelante, el mismo apóstol les dice, porque para vosotros es la promesa que Jesús les había dado de que iban a recibir el Espíritu Santo, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. ¿Eso significa entonces que la promesa era únicamente para los apóstoles? No, significa que la promesa es para todos los que Dios llama. Si nosotros estamos acá, en este espacio, en una noche de diciembre, en la que está lloviendo, en la que muchos tuvimos dificultades para llegar, en la que quizá muchos están cansados de una jornada de trabajo y quisimos venir a escuchar del Espíritu Santo, fue porque Dios nos trajo, Dios nos llamó y nos tiene en este lugar para aprender más de Él, para que estemos convencidos de verdad que Él nos llamó y como Él nos llamó, la promesa del Espíritu Santo también es para nosotros. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Como les dije, a mí particularmente me pasó una cosa muy extraña porque yo no sabía si sí o si no. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿y cómo sé yo que sí lo tengo? Pues, de verdad, ¿cómo puedo experimentar que sí lo tengo? Me empecé a dar cuenta que en mi caminar habían otro montón de cosas que yo hacía antes que ya no me gustaban, ¿cierto? Entonces, dejaba la pieza desordenada y ya me parecía que era horrible llegar a la casa y encontrar ese desorden. Antes era normal, de verdad. Pues, de hecho yo era de las que le decía a mi mamá, yo en mi desorden me encuentro, no me organicé nada, que se me embolata todo. Y siempre le preguntaba a la mamá, mamá, ¿dónde está tal cosa? ¿Dónde está tal cosa? Porque la mamá siempre llegaba a organizarme. Y después de eso yo empecé a, de verdad, ver el desorden. O sea, antes no lo veía. No lo veía, yo creo que yo era un niño más porque hay muchas personas que dicen que hay hombres que no ven el desorden y de verdad yo creo que yo era de los que no veía el desorden y yo llegaba y yo no veía nada y empecé a caminar y empecé a darme cuenta que ya el desorden no, pues que no me gustaba y empecé a cambiar en esas cosas. También me pasó una cosa muy particular y era que antes yo iba juzgando muchas cosas en las personas, no tanto de características, específicamente de mi familia, características físicas, sino de comportamientos. Y después yo empecé a decir,
Yo los veo con unos ojos diferentes y ya no soy capaz de señalarlos como lo señalaba antes. Ya no me daba, pues de verdad ya no me daba. Era como que yo los veía y empezaban a acusar a las personas y antes yo empezaba como, no, pero entendamos esta condición particular. Empezaba como a ser mediadora en esas características específicas porque ya no me daba el hecho de empezar a juzgar a los otros. Además, Dios puso en mi corazón una sensación de no me podía quedar con esto así callada y tenía que mirar de qué forma lo podía exteriorizar a los demás. Cómo le podía contar a otras personas de eso que me estaba pasando y cómo podía servir de una forma específica. Entonces yo empecé a buscar cómo yo podía servir y un día cualquiera estaba en misa y me acerqué a la persona del coro y le dije, bueno, yo quiero cantar, y me dijo, bueno, entonces venga, cantemos, y empezamos a cantar juntos, y de un momento a otro esa persona un día no llegó y yo tenía que cantar sola y yo dije, ¿yo cómo voy a cantar sola? Fue muy particular. Yo estaba en la Eucaristía normal, yo había ido como asistente a la Eucaristía y el padre dijo, bueno, la persona que tenía que cantar hoy se fue de paseo. Y yo, entonces era como, Laura, vaya. Yo era como, no, Laura, vaya. Entonces el canto de entrada obviamente no lo cantó nadie y era como que me movía, pero como que no podía. Y finalmente el Espíritu Santo me dijo, vaya, y yo listo, me pasé por frente de la gente, fui, cogí el libro que necesitaba y empezó ya después cuando llegó la homilía, pues antes de la homilía, la predicación de la homilía, ya empecé a cantar el aleluya y canté. Y fue la primera vez que yo canté sola en una Eucaristía y yo decía, ay, muy teso. Pues yo nunca hubiera sido capaz de hacer eso sola. O sea, como de yo llegar y decir, venga, padre, yo ni siquiera tenía una relación estrecha con el sacerdote, pues no, serio. Pero era como el sentir de cómo vas a dejar que la Eucaristía se quede sin alguien que cante. Si vos sabés, o al menos te has estado entrenando para hacerlo cada vez mejor. Entonces yo dije, bueno, listo, que no haya ningún instrumento ni nada, venga, las canciones que ya me sé, y esas canciones son las que canté. Y a partir de ese día empecé a cantar con más regularidad y fue más fácil. No es que tenga la mejor voz de la vida, pero de alguna manera sirvo animando, pues como la Eucaristía en ciertas cosas específicas. Además de eso, era como cada vez más necesario para mí estar en la presencia de Dios. O sea, era como una necesidad, como que yo sentía una sed que solamente podía ser saciada estando en la presencia de Dios. Entonces, era necesario de verdad para mí venir a estos espacios. Empezó a ser necesario para mí ir a recibir clase de Biblia. Y ya no era simplemente como la clase normal en la que yo escribía, porque sí, o sea, como, no, de verdad yo ya escribía cosas que sentía que me llegaban a mí específicamente y empezó a ser diferente. El trato que yo tenía con mi mamá empezó a ser muy distinto. Y Dios empezó a guiarme respecto a asuntos particulares. Por ejemplo, la relación con mi papá. Un día, aquí en el grupo, hablando con una persona, esta persona estaba diciendo que era difícil para las personas que no habíamos tenido una figura paterna cercana y clara y amorosa, tener una buena relación con nuestro papá Dios. Y yo dije, esto es la olla. Es que vamos a hacer, estoy en la olla. O sea, yo dije, no, ya. Porque mi papá era una persona que me llamaba de vez en cuando. En mi cumpleaños a veces sí, a veces no. Yo no sabía dónde estaba, ni idea. A veces llamaba a mi abuelita y le decía, abuela, ¿qué sabemos de mi papá? No, él está bien, no sé qué. ¿Tenemos un teléfono? No, no tenemos nada. Yo, ay, bueno, Espíritu Santo, tú has querido que nosotros tengamos honra para nuestros papás, que los honremos y que tengamos buena relación con ellos, ayúdame, y aparece a mi papá. Y mi papá me llamó un día. El Espíritu Santo. Entonces yo hablé con mi papá y empezamos a tener una relación cada vez más cercana. No es que sea una cosa como que pasó la varita
así mágica y ya es, mejor dicho, la mejor relación que tiene un papá con su hijo. Y nosotros no, pues nos hablamos de toda la vida. No es que sea así de sencillo, pero les aseguro, de verdad, que si no fuera por el amor que el Espíritu Santo puso en mí respecto a mi papá, eso hubiera sido imposible. Porque seguramente cuando él llegara la primera vez a verme, y él me lo decía, a mí me daba mucho miedo acercarme a ti, y que lo primero que tú hicieras fuera sacarme la lista gigante de por qué no llegaste a mi primera comunión, no llegaste a mis 15, no llegaste a mi cumpleaños, por qué no me llamaste, por qué tú, y que yo le empezara a reprochar ese montón de cosas. Y él me decía, hija, yo no me acercaba porque me daba miedo, porque yo sabía que cualquier cosa que tú me dijeras a mí me iba a desarmar. Empezar a entender esa posición de él y empezar a relacionarnos a partir de no sentir que él me debía, sino que yo le debía a él. El hecho de estar viva ha hecho que muchas cosas cambien y que antes eran inviables. A mí me preguntaban, ¿usted tiene papá? Y yo ni siquiera sabía cuántos años tenía mi papá, cuándo cumplía, o sea, nada, cero, nada de eso. Dios es muy bonito además porque Él no entra a orar en nuestras vidas y a mostrarnos que nosotros estamos caminando bajo el Espíritu Santo y bajo Él de una manera sencilla. Él empieza a tocar muchas cosas. Entonces la relación con la mamá también empezó a mejorar en muchos sentidos. Incluso yo tengo un hermano del que nunca hablaba. Yo cada que me preguntaba si tenía hermano yo decía que no, o sea que lo mataba cada rato porque lo desconocía. Literalmente me decía, no, yo soy hija única. ¿Usted tiene hermano? No, yo soy hija única. Yo no tengo. Entonces cada rato estaba matando a mi hermano porque no lo reconocía y de un momento a otro me preguntaron, ¿usted tiene hermanos? Y yo como que, sí. Tengo un hermano. ¿Qué? Yo sí, tengo un hermano, se llama Mateo. Entonces le dije a papá, tratemos de acercarnos a Mateo. Y no ha sido fácil, pero nos hemos tratado de acercar. De hecho, nos vimos un par de veces, pero bueno, Mateo en un montón de cosas que ha hecho, en este momento estamos distanciados porque no nos hemos podido volver a ver con él. Pero al menos ya sé que existe y al menos ya en mis oraciones lo incluyo, que era algo que antes era inviable. Hay una cosa más fuerte que el Espíritu Santo ha hecho en mí. Hace cerca de 2 años y medio, voy a poner un poco de contexto antes, en mi familia hay una enfermedad que venía pues como sufriéndose con una tía, es un trastorno afectivo bipolar. Mi tía tiene esa enfermedad con las complicaciones que las personas se quieren imaginar, la ha padecido mucho tiempo y yo era la que la juzgaba más duramente, pero era así como la más dura. Yo decía, ya se está haciendo, no le hagan caso de nada. A nosotros nos pasó una cosa muy tesa con la tía una vez. La tía tenía un dolor muy grande como de apendicitis y nosotros nos hicimos los que ella se estaba haciendo y cuando la llevamos al médico ya estaba peritoneal. Entonces yo siempre la juzgaba mucho porque yo decía, no, ella se hace, pues no le creamos, no nada. Y de un momento a otro, cuando yo estaba académicamente, laboralmente, brillando en muchos sentidos y yo me sentía por allá muy arriba, y esa caída fue impresionante porque me enfermé de lo que mi tía sufría y empecé a padecer esa enfermedad horrible. Fue horrible en muchos sentidos, o sea, yo ya no quería hablar absolutamente con nadie, yo sentía que definitivamente no había nada y desde ese momento Dios ha tratado de buscarme con mayor intensidad. Yo sentí de verdad que Dios me estaba buscando a partir de ese instante porque yo había estado muy alejada con Él y empezó a restaurar muchas cosas. De hecho, pese a que tengo que tomar medicina, es el Espíritu Santo el que me sostiene. No hay ninguna explicación irracional para que a pesar de muchos cambios bruscos que pasan en mi familia, que para muchos psicólogos y psiquiatras son detonantes de crisis, yo no tenga crisis. Entonces es una cosa muy tesa porque yo le dije al Espíritu Santo, bueno, sosténgame usted porque hay veces que yo sé que no soy capaz y usted no me sostiene. Y pasan un montón de cosas y pasan muchas cosas muy particulares, personas vienen, personas van, y en fin, y la gente es como pendiente, porque la familia sabe. Entonces cuando pasa cualquier cambio así como medio pendejito, todo el mundo es como ya se va a enfermar, ya se va a enfermar, ya se va a enfermar, y la hora no se enferma. Y yo digo, es el Espíritu Santo. Y de verdad lo siento porque es una convicción profunda, no hay forma alguna en que yo pudiera
estar en este momento contándoles eso si el Espíritu Santo no estuviera actuando ahí. Entonces también les quería decir eso porque, como les mencioné, una vez que recibimos el Espíritu Santo, nacemos a una nueva vida. Y esa vida en la que nacemos, la vida del Espíritu, nos impulsa desde nuestro interior a querer caminar o aprender a caminar en el Espíritu. ¿Cómo sentimos nosotros que tenemos esa necesidad de aprender a caminar en el Espíritu? A mí particularmente lo que me daba era una sed por estar en la presencia de Dios y por estar con Él y sentir muchas cosas particulares. Los criterios del mundo ya no eran los criterios que aplicaban en muchas cosas de mi vida. Empezaba como a examinar lo que había detrás de pequeñas decisiones, pero también desde decisiones muy grandes, cosas que antes yo hacía como simplemente se hacen así y ya. Es como, venga, piense primero de verdad qué es lo que se debe hacer en ese sentido. No obrar respecto a temas de prestigio, a temas de interés, a temas de comodidad. A mí me pasaba una cosa muy particular y era que a mí me decían presentes y yo sacaba todos los títulos. Y yo decía esto, ahora me presento, sí, mucho gusto, Laura. Pues, esos títulos que el mundo le da a uno para subir supuestamente respecto a los demás no son nada cuando uno entiende que uno, como los demás, es hijo de Dios. Eso de verdad es nada. Nos descentramos, entonces ya nos dejamos de preocupar por lo que nosotros siempre pensamos, nos dejamos de mirar el ombligo y empezamos a mirar a los demás. Pero hay una cosa muy particular y es que veníamos caminando en una vida en la carne y a veces esa inercia que venía en nosotros de caminar de esa manera es un poco más fuerte si nosotros dejamos que así lo sea. Aquí en el grupo nos lo han explicado de la forma más clara posible y yo quiero usar el mismo ejemplo. Nos hablan de que si estamos en una lucha, viendo una lucha de perros hambrientos, nos vamos a dar cuenta de quién gana por el que esté mejor alimentado. El que esté más robustecido es el que va a terminar ganando la batalla. Y eso pasa en nuestras vidas cuando, una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, nos dedicamos a alimentar de verdad el Espíritu. Nosotros pasamos de ser simplemente cuerpo y alma a tener cuerpo, alma y espíritu. Y lo que se está luchando es el alma. ¿Quién tendrá dominio sobre el alma? El cuerpo si lo dejamos y si alimentamos solamente las cosas del cuerpo, o el espíritu si nosotros nos preocupamos por alimentar el espíritu. Nuestra tarea, si queremos que el espíritu, que sabemos que es bueno, domine nuestra alma y a su vez el cuerpo, es alimentar el espíritu. Y alimentar el espíritu es tener intimidad con él, es leer de él, es preocuparnos y reconocerlos por lo que él es. O sea, no simplemente, el Espíritu Santo por allá súper lejano, sino de verdad tenerlo presente en nuestras vidas y reconocerlo como lo que él es, que siempre está presente. Ahora bien, pese a que, como les mencioné al principio, no he experimentado en mi vida dones sobrenaturales, existen dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y esos dones sobrenaturales del Espíritu Santo, no solamente soy testiga de que existen porque los he leído en la palabra, sino porque los he visto en el grupo, a partir de muchísimas personas que poseen esos dones y que los ponen al servicio. En 1 Corintios 12, Pablo empieza a enumerar una multiplicidad de dones. Entonces habla del don de lenguas, habla del don de interpretación de lenguas, habla del don de sabiduría, habla del don de ciencia y demás. No es esta la charla en la que vamos a hablar de los dones, de hecho vienen unas charlas mucho más adelante en las que nos van a hablar de cada uno de ellos, pero sí quiero hablarles de algo importante respecto a los dones. Primero, no solamente existen los dones que están mencionados ahí. El Espíritu Santo actúa todo el tiempo dando a la iglesia, como el cuerpo de Cristo, nuevos dones que la iglesia necesita para edificar. Así no estén ahí mencionados, existen muchísimos otros dones. Y lo otro que les quería mencionar es que si nosotros queremos aspirar a algún don específicamente, el
apóstol Pablo nos dice que aspiremos a aquellos que sirven para edificar la iglesia. No solamente para la edificación personal, sino que nos preocupemos por todos aquellos que son para edificar la iglesia. Y por encima de todos, él nos recomienda que busquemos el don del amor. Cuando yo leí esto la primera vez, yo dije, ay, y es que el amor era un don. Esto como que me parece más raro todavía, porque a uno en el mundo le enseñan que eso es otra cosa distinta. Entonces yo empecé a decir, bueno, Dios, dame el don del amor. Quizá hemos escuchado a muchas personas cuando estamos en situaciones específicas que nos dicen, trate de mirar a esas personas con ojos de amor, trate de ver a esas personas con el amor de Dios, trate de acercarse a esas personas como lo haría Dios en su infinito amor. Eso es algo que a nosotros, en nuestra propia naturaleza anterior y en la naturaleza que reina en el mundo, no se podría lograr. Eso es algo que de verdad solo podemos lograr cuando el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda con ese don del amor a amar a los demás. Entonces eso, uno específico del que también el apóstol Pablo. Como les mencionaba, hay otros dones que aparecen, el don de lenguas e interpretación de lenguas. Hay muchas personas que lo poseen en el grupo y Pablo siempre nos anima a que lo sigamos pidiendo, los que aún no lo tenemos, porque los dones están para ser dados y particularmente el don de lenguas es un don para edificación de uno, porque habla directamente en el lenguaje del Espíritu y nos empieza a edificar ahí particularmente. Cuando las personas poseen el don de lenguas y el don de interpretación, entonces ayudan a edificar muchas otras partes de la iglesia. Personas que tienen don de sanidad. Yo he visto, de verdad, a personas que no conocen a otras personas, porque nunca las han visto en la vida. Que yo me acerco y les digo, por favor, podemos orar por tal persona, y oran por esa persona y las personas se sanan, aún estando a muchos kilómetros de distancia, sin haberlas visto jamás, sin tener idea de quiénes son, solamente por orar con fe y con ese don de sanidad, esas personas se sanan, y eso es un milagro. En nuestra familia pasó recientemente con un bebé que iban a hacer con una hidrocefalia impresionante. Los médicos ya decían que no había nada que podía pasar. Yo me acerqué a una persona del grupo y le dije, yo sé, por favor, ore por esta persona. Y cuando le hicieron la siguiente ecografía al niño, ya no tenía nada. Ya su cabeza tenía las proporciones que tenía que tener, cuando a la mamá le había dicho en todas las ecografías de antes que el niño iba a nacer con una cabeza impresionante porque tenía esta condición particular. Y así seguramente hay muchos más testimonios de personas que pueden decir que han experimentado a través de otros a quienes el Espíritu Santo les ha dado el don de sanidad, que han sanado a otros más. Hay personas que tienen el don de fe, y no es la medida de fe que cada uno de nosotros tiene, sino una fe sobrenatural que los lleva a hacer cosas que otras personas jamás harían. Y no es porque sean arriesgados, porque no se puede confundir el don de fe con una persona arriesgada, es porque de verdad saben que dan esos pasos y están pisando sobre seguro. No es porque sí, no, saben que eso va a pasar porque tienen don de fe. Hay personas que tienen liberación de espíritus y que con toda autoridad que da el Espíritu Santo morando en nosotros a través de Jesús, sana a un montón de personas y las liberan de un montón de cosas que las están atormentando. Entonces, finalmente lo que les quiero decir es que, pese a que no los posea, no posea estos dones particulares, sí puedo dar testimonio de que existe. No solamente porque lo leí, sino porque lo he visto. Y además, es como una invitación a que no simplemente nos resignemos a, listo, no, pues entonces yo no importa que no tenga ningún don. Ese tampoco es el mensaje. Recordar que el don más grande que hemos recibido es el Espíritu Santo como don, pero seguir pidiendo los dones en oración que nosotros quisiéramos tener y también dejarnos sorprender, porque Dios nos puede dar los dones que nosotros ni siquiera teníamos idea de que íbamos a poseer para edificar, pues como su iglesia. Esa era la charla. Gabriela.
promesa que nos ha sido dada y eres el don grandísimo que el Padre y el Hijo nos envían a nuestra vida para ayudarnos, para consolarnos, para acompañarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Yo te pido, Espíritu Santo, que a cada una de las personas que hay aquí les des la convicción de que pueden pedirte si aún no lo han hecho, de que anhelarte es bueno, de que estar acompañado de ti es lo máximo y que cada uno de nosotros cultive una relación de intimidad cada vez más cercana para que tú, morando en nosotros, nos lleves a la estatura de Jesús y fructifiques en nuestras vidas abundantemente. Padre amado, gracias por este lugar, gracias por todas las personas que hacen parte del grupo Aprender, Servir y Vivir. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se preocupan porque nosotros aprendamos más de ti. Y gracias, Señor, porque nos llamas y nos atraes para que conozcamos de ti y que conociendo más de ti, te experimentemos